Esto es Mente Salvaje, el podcast. Hace unas semanas, un reel me llevó a recordar un capítulo de la temporada 8 de Los Simpson, titulado El enemigo de Homero. En este episodio aparece un personaje, Frank, contratado en la planta nuclear de Springfield después de que el señor Burns viera un reportaje en las noticias sobre su vida llena de dificultades. El reportaje mostraba a un hombre abandonado en su infancia, que no pudo estudiar como todos los niños, que sobrevivió a una explosión, vivió en orfanatos y trabajó incansablemente para salir adelante. Conmovido por su historia, el señor Burns le dice a su asistente que lo contacte para ofrecerle un puesto ejecutivo. Pero posteriormente el señor Burns lo olvidó, había otro tema en su cabeza y cambió de opinión, y lo envió al sector 7G, el mismo lugar donde trabajaba Homero Simpson. Frank Grimes, que había luchado por cada centímetro de su vida, se encontró frente a alguien que parecía tener mucho sin tanto esfuerzo. Homero tenía casa, familia, reconocimiento, amigos, incluso una placa de empleado del mes. Pero Homero se la pasaba perdiendo el tiempo y hacía todo menos su trabajo. Y ahí comenzó la tensión para Frank Grimes. Mientras más conocía a Homero, más se daba cuenta de lo incompetente que era y de lo mucho que tenía pero no merecía. En una escena, durante el almuerzo, Homero estuvo a punto de beberse una botella de ácido. Frank lo salvó, solo para meterse en problemas, ya que el ácido disolvió una pared y el señor Burns le descontó el precio de la reparación en su salario. Cada día con Homero era una tortura, una contradicción viviente que lo volvía loco. Él se esforzaba tanto y no conseguía nada, hasta que su frustración, su rabia, su impotencia lo desbordaron. ¿Alguna vez lo has sentido? Ese nudo en la garganta, esa presión en el pecho, ese impulso de reaccionar instintivamente para defenderte y desenmascarar sin filtros al motivo de la molestia o enojo. Frank perdió el control. Sus emociones lo llevaron a actuar impulsivamente. En su enojo e impotencia, tocó líneas eléctricas de alta tensión y se electrocutó. Hasta ahí llegó Frank. Al recordar este episodio, pensé en las veces que mis propias emociones, al enfrentar la injusticia, la traición, el abandono, la humillación, el abuso, la ansiedad, el estrés, la frustración, la realidad que vivimos muchos, me dañé a mí mismo, miné oportunidades o simplemente me compliqué las cosas, hundiéndome más en las arenas movedizas de mis buenas intenciones y lo que consideraba mi sentido de justicia. ¿Qué necesitamos para no repetir la historia de Frank Grimes? ¿Y a qué me refiero? A que nuestras acciones nos acaben de enterrar. Así es en el mar de las oportunidades o en el mar de la vida, en nuestras relaciones personales. Y para esto, déjenme decirles que no tenemos que apagar nuestras emociones, sino aprender a descifrarlas, entenderlas y canalizarlas sin que nos destruyan. Bienvenidos al episodio 5 de Mente Salvaje, un espacio donde la ciencia, la teología y la experiencia humana se encuentran para explorar conceptos que forman parte de nuestra vida cotidiana, conceptos que son clave y que a veces no nos animamos a abordar. En el capítulo anterior hablamos de lo importante que es cultivar una mente sana como parte del proceso que nos ayuda a ejercer en mayor grado nuestra verdadera libertad. Hoy hablaremos de lo importante que es entender y cultivar nuestra salud emocional, un don que nos permite experimentar nuestra realidad, vivirla en carne propia y no ser meros observadores de lo impulsivo que resultan ser nuestras emociones. Si tienes el corazón desgastado, si tus emociones se desbordan con regularidad e intentas entender qué es lo que está pasando, déjame decirte que la solución no es dejar de sentir. Tal vez no se trata de apagar las emociones como te dije anteriormente, sino de aprender a descifrarlas sin que éstas te destruyan. Quédate y platiquemos de esto un momento.
Este episodio es para ti y se titula Cuando el corazón piensa. Cuando el corazón piensa. Cuando estaba en la preparatoria, asistía al turno vespertino. Como en la mayoría de las escuelas, el salón estaba dividido en grupos. Los populares, los mataditos, los tímidos, los bravucones, los que tenían menos recursos o los que tenían más. En el segundo año se agregó un nuevo compañero. Le decían el chilango. Era de tez blanca, algo robusto, con una seguridad que lo hacía destacar entre los populares. Tenía esa seguridad que atraía a las chicas, no sé por qué, pero desde que llegó, comenzó a hacerme bullying psicológico. No era agresivo físicamente, pero no perdía oportunidad para humillarme o dejarme mal frente al grupo. Sus palabras eran como agujas de ironía o sarcasmo disfrazadas de bromas y comentarios chistosos. Recuerdo especialmente una ocasión. Mi papá me había regalado unos zapatos blancos. No eran de mi gusto, pero él insistía con cariño que los usara para ir a la escuela. Yo le daba largas, tratando de evitar el momento de usarlos, hasta que un día accedí. Decidí llevarlos, solamente por ese día. Pero justo el chilango no dejó pasar esa oportunidad. Se burló de mí y de los zapatos frente a todos. Lo hizo con esa sonrisa sarcástica y burlona. Yo no dije mucho, no me defendí, pero por dentro algo se encendió. Tomé en mi interior una decisión. Seguiría usando los zapatos blancos, no porque me gustaran, sino porque no quería que él pensara que tenía poder sobre mí. Era mi forma de resistir, de decir, no me voy a dejar intimidar sin decir una sola palabra. Pero seamos honestos, esa reacción que tuve significaba que él tenía, hasta cierto punto, poder sobre mí. Bueno, regresando a la historia, esos zapatos los llevé hasta que el preceptor me pidió que usara el calzado reglamentario, porque si no, me aplicaría una sanción. Para mí, esos días con los zapatos blancos fueron una forma de sostener mi dignidad. Y ya los dejé de usar porque una autoridad a la que tenía que prestar atención me dijo que dejara de usarlos. Un día, exploté con el chilango. Mi promedio en las materias era muy bueno, a excepción de química. Ahí llevaba 7. En una de ellas, metodología de la investigación, el profesor lanzó una pregunta y la contesté. De pronto, comencé a oír palabras en mi contra. Sonaban a celo o envidia. El chilango comenzó a faltarme el respeto y a tratar de minimizar mi participación. Esta vez ya no solo frente a unos cuantos, sino frente a todo el grupo y al maestro. En ese momento perdí la paciencia y dejé de razonar y le solté una cascada de groserías y malas palabras dedicadas a su mamá. Yo, que era considerado un joven respetuoso y bien portado y que no decía malas palabras, le dije en ese momento hasta de lo que se iba a morir. La clase se quedó en silencio durante unos segundos. El maestro se asustó, vi su rostro. Los compañeros no se rieron en esta ocasión y yo sentí un tipo de liberación, hasta que el maestro me dijo que esa reacción me costaría puntos en mi promedio final. Y lo reconozco. Con mi reacción no asertiva, le falté el respeto al grupo, al maestro y en cierto grado a mí mismo, a mi esencia. Y entendí algo con esta experiencia, no en ese momento, años después, claro, que hay momentos en que las emociones se desbordan y nos meten en problemas. Por eso pregunto, ¿qué necesitamos para cuidar nuestras emociones? ¿Qué tenemos que hacer para no ser presa de las circunstancias injustas que nos rodean? La respuesta que me parece correcta, en donde se engloba la solución, es en construir un carácter. Y no me refiero a ser como las personas que coloquialmente se les dice que tienen un carácter fuerte porque son enojonas y no se dejan, sino a la persona que resiste con dignidad, la que sabe cuándo hablar, cuándo callar, la que transforma el dolor en una fuerza interior que lo lleva a superar su realidad. Pero para construir nuestro carácter necesitamos conocer nuestras emociones. Por cierto, vuelvo a recalcar, reprimirlas no funciona.
Es importante entenderlas, darles un lugar, experimentarlas y canalizarlas para que éstas no nos destruyan. No podemos reaccionar adecuadamente si no entendemos cómo se generan las emociones. Si tenemos la noción, podremos cambiar la relación que tenemos con ellas, con nosotros y ellas con el entorno. Déjame contarte de un descubrimiento muy interesante de los 90s que revolucionó el estudio de las emociones. El neurocardiólogo J. Andrew Ermore en 1991 descubrió que el corazón posee un sistema nervioso intrínseco compuesto por aproximadamente 40.000 neuronas. Este sistema, conocido como el sistema nervioso intracardíaco, tiene la capacidad de procesar información de forma independiente del cerebro central, regulando el ritmo cardíaco, actividad eléctrica y respondiendo a estímulos emocionales. ¿Qué significa en palabras mucho más accesibles o entendibles? Significa que en nuestro corazón existen neuronas que se encargan de procesar información. Por eso es la razón que a veces cuando tienes un mal emocional llegas a sentir alguna sensación en el corazón. Este hallazgo llevó a acuñar el término el cerebro del corazón y ha sido respaldado por investigaciones del HeartMath Institute y otros centros que estudian la relación entre emociones, fisiología y conciencia. Este sistema influye en nuestras respuestas emocionales, en la percepción de la realidad y en la intuición. Incluso puede enviar más información al cerebro que viceversa. Por eso muchas veces nos cuesta razonar cuando las emociones están a flor de piel, porque nuestro corazón envía mucha más información de la situación emocional al cerebro que el cerebro al corazón. Este hallazgo cambia la forma en que entendemos las emociones, ya que no son solo reacciones químicas en el cerebro, sino impulsos que nacen o se procesan en este órgano vital. El corazón no solo bombea sangre, también piensa, siente y recuerda, pero esto a través de las emociones. Ya lo dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La inteligencia emocional, entonces, no es solo saber qué sentimos, sino aprender a cuidar ese pensamiento en formato emocional. Yo viví años sin entender mis emociones. Me sentía triste, incluso cuando ya estaba libre de aquello que me afectaba. Aún viviendo parte de mi sueño, me invadía la frustración. Frustración por las circunstancias negativas que surgían a través de personas que parecían hacerme más difícil el camino. Fue entonces cuando conocí algunas ideas de Viktor Frankl, quien me dio una pista que marcaría el inicio de mi camino hacia la libertad personal. Te voy a leer una frase de su libro. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está nuestro poder de elegir, decía él. Eso significa que existe una posibilidad real de tomar control sobre esas circunstancias que parecen imposibles, desactivando el piloto automático de nuestras reacciones. Ese espacio es la reflexión, el terreno fértil para la conciencia. En ese lugar podemos elegir cómo interpretar lo que nos pasa, estudiar a detalle lo que sentimos, identificar las emociones que surgen, hacer una lista de cuáles conviene alimentar y cuáles conviene dejar ir, y por si fuera poco, decidir qué acciones tomar sin traicionar nuestra esencia. Esto es como encender la calefacción en invierno. Ahí radica la libertad interior, incluso cuando atravesamos el invierno más crudo de nuestra vida. Comprendí que entre el momento en que alguien nos hiere o una situación nos ocurre y el momento en el que respondemos, existe un espacio, puede ser de microsegundos. Ese espacio es como un latido que nos da la oportunidad de elegir, y en esa elección se juega nuestra libertad. Este tema, en el cual sigo aprendiendo y experimentando, me abrió los ojos a un concepto que antes tenía una connotación negativa para mí y me resistía a aprender sobre ella. Y ese concepto es la mansedumbre. Hay un discurso bíblico asociado a Jesús que me ha dado vueltas en la cabeza también durante semanas, a raíz
de la historia que les conté al inicio del podcast. Por cierto, se vale pensar diferente. Me encantaría que me escribieras y compartieras tu forma de ver este tema. Es importante también para mí. El discurso del que quiero hablarte fue pronunciado por Jesús de Nazaret y se encuentra en Mateo 5:38 al 48 y dice así: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan bien a los que os aborrecen y oren por los que ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito hay en eso? ¿No hacen también lo mismo los malvados? Y si solo se relacionan con quien consideran iguales a ustedes, ¿qué hacen de diferente? ¿No tienen la misma costumbre los que no temen a Dios? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Durante años pensé que este texto era una invitación a la pasividad, a dejarse humillar, a no defenderse. Y aunque en algún momento lo practiqué de esa manera, un día me encontré siendo pisoteado. Estaba en una situación donde una persona sana habría comunicado su malestar, pero yo permanecía ahí, callando, incluso dejando de sentir el dolor. Algo que es verdad es que sentir dolor es una alarma que nos ayuda a cuidar nuestra vida y nos muestra en qué lugares no debemos de estar. Cuando fui consciente de eso, algo cambió y comencé un viaje que aún no termina. Hace unos días, enfrentando situaciones que me generaron ansiedad, estrés y frustración, volví a reflexionar sobre esta cita y entendí algo distinto. Esta sección del discurso de Jesús habla de inteligencia emocional. Cada elemento usado es una metáfora que nos invita a decidir con libertad. Cuando Jesús mencionó que si nos hieren en una mejilla, debemos poner la otra, comprendí que se refería a preferir esa opción antes que convertirnos en presa del veneno de la ira y la venganza. ¿Has presenciado alguna pelea callejera? ¿Has visto en las noticias lo que algunas personas son capaces de hacer por ambición al poder o al dinero? Se convierten en monstruos, capaces de lastimar y destruir, enervados por el frenesí del momento, de sus emociones. Por eso podríamos decir que mantener la dignidad humana intacta, la empatía por el otro, aunque el otro no lo merezca, eso es verdadera fortaleza, porque no se trata de solapar al otro, sino de cuidarnos a nosotros mismos, de no traicionar ni sacrificar quienes somos por lo que otros provocan en nosotros. Jesús no habló de manifestar debilidad, sino de manifestar poder en el carácter. Un poder que no solo se basa en la venganza, sino en la libertad interior de elegir lo mejor para quien ha sido ofendido. Un poder que no se rinde ante el mal. Un poder que no se basa en la venganza, sino en la libertad interior de elegir lo mejor para quien ha sido ofendido. Un poder que no se rinde ante el mal, sino que lo transforma y lo vence sin violencia. Y de hecho, mi querido amigo o amiga, la mansedumbre se trata de poner límites, no de permitir que otros obscurezcan la bondad que hay en ti. Jesús propone algo radical para su tiempo, pero necesario para el nuestro: amar a los enemigos, al que nos cae mal, a las personas que no toleramos, al que nos ofende, al que nos parece repulsivo o repulsiva, bendecir a quienes nos desean el mal, orar por aquellos que parecen tenernos entre ceja y ceja, no como una estrategia de evasión, sino como una manifestación del carácter restaurado de Dios en la vida del ser humano. Porque amar al enemigo no significa negar el dolor, significa no permitir que el dolor nos convierta en lo que odiamos. Poner la otra mejilla no es ser mensos, como comúnmente se interpreta, sino decir prefiero perder lo temporal antes que perder mi esencia. Es elegir no traicionarnos,
No permitir que las emociones se tornen negativas y nos conviertan en seres llenos de violencia, ira, resentimiento y venganza. Esos sentimientos jamás nos permitirían vivir una vida en plenitud. Sé que es común decir, el que me la hace, me la paga. Pero hoy te invito a renunciar a la lógica del talión y abrazar la lógica de la mansedumbre y la libertad. En ese lugar, el perdón nos libera de la amargura de la venganza. La dignidad no se defiende con gritos, golpes o violencia, sino con coherencia y congruencia. El carácter se forja en el crisol de la injusticia, pero no se contamina por ella. Jesús no nos pide que seamos víctimas de personas sin escrúpulos ni de las circunstancias. Nos pide que seamos libres. Y esa libertad comienza cuando dejamos de reaccionar por impulso y empezamos a responder desde la conciencia. Si hay algo que roba tu paz y tiene más beneficio dejarlo ir que aferrarte a ello, suéltalo. Elegir la virtud por encima del instinto. Eso se llama inteligencia emocional. Un hack que puede ayudar. Ninguna persona que practica la injusticia, que hace mal, que hace daño a propósito, jamás pasará de esta vida sin cosechar los frutos de su injusticia. No te preocupes tú por el castigo, ni estés ocupado en la venganza. En una etapa de mi vida, hubo un dolor que me carcomió por varios años. Una persona que en ese momento pensé que me había despreciado profundamente, que se había burlado de mí y de mi fe, y por la forma en que emocionalmente manejé el asunto, perdí la oportunidad de mi empleo de ensueño, trabajar en un canal de televisión en Nueva York. Confieso que esta situación caló hondamente en mi psiquis. Durante muchos años en mis oraciones, con rabia, pedía que Dios hiciera justicia. Subrayaba en mi Biblia los versículos que hablaban sobre cómo Dios venga a sus hijos, cómo Dios encarga la venganza, y quería que desenmascarara a esa persona, que reafirmara mi posición como espiritualmente superior y defendiera mis creencias y mi punto de vista y mi caso. Y voy a ser honesto, en resumidas cuentas, estaba pidiendo que le fuera mal a esa persona, porque en mi sentido de justicia, esa persona tenía que pagar por el dolor que me había hecho pasar. Y vaya que me las ingeniaba para estar pendiente de alguna noticia que me confirmara la respuesta a mi oración. Después de un tiempo, abandoné la espera de ese tipo de justicia. Sí, me hacía mal, vivía constantemente sin poder disfrutar el presente. Entendí que desearle el mal a alguien traicionaba mi búsqueda de ser una persona diferente, de ser alguien que sume positivamente al mundo. Dios me ayudó a cambiar mi petición. Ahora mi anhelo y oración es que cada día esa persona y su familia experimenten la gracia divina y sean libres de la influencia de la maldad. Y como te dije anteriormente, por amor a mí mismo, para conservar mi esencia, puse límites, suelto la situación. Y si alguna vez viene algún recuerdo doloroso de ese momento, bendigo y agradezco las bondades de mi presente, porque pese a todas las circunstancias, hoy no sería lo que soy, ni pensaría como lo hago, sin sumarle esa situación. Oro para que esas personas que me han lastimado puedan tener una vida con propósito, porque de verdad no hay nada mejor que vivir una vida que tiene sentido. Te voy a contar otra historia. Nelson Mandela nació en una tierra donde el color de piel definía el valor de una vida. En Sudáfrica, el apartheid, que era el sistema que legalizaba la segregación racial, era más que una política. La minoría blanca gobernaba, acumulaba riqueza, decía quién podía caminar por la calle, estudiar en qué escuela, vivir en qué barrio, y en cambio la mayoría negra apenas sobrevivía. Mandela, hijo de una familia real del pueblo de Tembú, pudo haber vivido una vida cómoda, pero eligió el camino del dolor. Se rebeló contra la injusticia, se unió al Congreso Nacional Africano y se convirtió en la voz de los que no tenían una. En 1964 fue condenado a cadena perpetua por conspiración y sabotaje. Pasó 27 años en prisión. 27 años encerrado, aislado, humillado.
En la celda de Robben Island, su cama era una colchoneta en el suelo, su comida era escasa, su trato inhumano. Le prohibieron ver a sus hijos crecer, le negaron el derecho a llorar a sus seres queridos cuando sus padres murieron, le quitaron todo, menos su dignidad. Y sin embargo, cuando salió de prisión en 1990, no salió con odio en los ojos. Salió con el cuerpo marcado por el encierro, pero con el alma intacta. Miles lo esperaban para que liderara una revolución sangrienta, pero él eligió otro camino, la estrategia de Jesús, el camino del amor al enemigo. Y Mandela dijo: Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio, seguiría siendo prisionero. No busco venganza, busco reconciliación. No exijo castigo, ofrezco perdón. No buscó venganza, buscó reconciliación. No exigió castigo, ofreció perdón. No levantó el puño, sino que extendió la mano. Creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, donde víctimas y perpetradores se sentaron frente a frente, no para vengarse, sino para contar la verdad, para llorar y para sanar. Mandela no solo cambió las leyes, cambió corazones, y lo hizo sin traicionar su esencia. Demostró que la paz no es ausencia de conflicto, sino la presencia de carácter. Demostró que amar al enemigo no es debilidad, sino sabiduría. Tal vez tú que estás escuchando esto, has sentido el golpe, no en la mejilla, sino en tu alma. Tal vez alguien te traicionó, te humilló, te hizo sentir menos, y todo en ti quiere reaccionar, defenderte, gritar, golpear, hacerle daño. Pero hay un espacio para tomar una decisión. Ese espacio entre el estímulo y la respuesta, ese espacio es donde el corazón piensa. Allí está tu libertad, ahí está el carácter. No se trata de negar el dolor, se trata de no permitir que el dolor te defina. Porque cuando eliges amar, cuando eliges perdonar, cuando eliges responder con gracia, no estás perdiendo. Estás ganando la batalla más importante, la de tu propia identidad, la de tu propia humanidad. Las emociones no son enemigas, son mensajeras. Nos dicen qué nos importa, qué nos duele, qué necesitamos. Entenderlas, elegirlas y encauzarlas no es reprimirlas, es escucharlas con sabiduría. Porque cuando el corazón piensa, la vida puede cambiar, y ese cambio comienza en ti. Soy Ravi Hernández, gracias por escuchar Mente Salvaje y nos vemos en el próximo episodio. Mente Salvaje, el podcast.